Dios los bendiga, hermanos. Buenos días. Mi nombre es Will Velázquez. Siempre que comparto me gusta introducirme nuevamente porque siempre veo caras nuevas. Dios es bueno, yo veo siempre caras nuevas. Veo que el Señor va añadiendo todos aquellos que han de ser salvos. Amén. Mi nombre es Will Velázquez para servirles. Sirvo en el departamento de jóvenes, soy líder del departamento de jóvenes. También a veces me van a ver aquí tocando el bajo y a veces tengo el privilegio de compartir aquí enfrente de ustedes. Nuestro hermano pastor se encuentra afuera, como ya ven, él siempre que está afuera no está de vacaciones, sino que está trabajando en la obra, amén. Así que él está compartiendo, atendiendo las otras iglesias dentro de la misión y a veces él pide que de nuestros hermanos líderes que comparten aquí enfrente. Ahora tengo ese privilegio, amén. Y como siempre, los que me conocen, siempre me gusta empezar con una oración, así que cerremos nuestros ojitos, vamos a poner este servicio en manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por traernos con bien hacia tu casa. Queremos agradecer, Señor, por tu presencia, Señor, y el privilegio de poder de levantar nuestras manos en alabanza a tu nombre, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tu presencia no se vaya a ese lugar, sino que permanezca en medio de nosotros. De modo de que tu buen espíritu pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones. Abra, Señor, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, que podamos escuchar palabras, Señor, en esta mañana. Que tú puedas, Señor, edificar nuestras vidas y que me puedas usar en esta mañana como instrumento para tu honra y para tu gloria. Señor, que en esta mañana tú puedas hablar a nosotros, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a través de tus sagradas escrituras. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Perdón, hermanos, mi agüita. No me agüito, pero pues aquí la agüita va. Amén. Quiero llevarlos a un texto, Mateo 13. Vamos a empezar ahí este servicio, Mateo 13. Vamos a leer del versos 1 al 3. En estos 2 meses hemos estado compartiendo y recibiendo de parte de nuestro hermano Almore sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo es el reino de Dios? La semana pasada, los que estuvieron aquí presentes o los que vieron en línea, vimos la proclamación del reino de Dios. La palabra habla bastante del reino de Dios, especialmente cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra compartiendo las buenas nuevas. Amén. A cada rato hablaba del reino de Dios, que el reino de Dios ha llegado, que a través de muchas tribulaciones es necesario para poder entrar en el reino de Dios. Y uno de los métodos y herramientas que Jesucristo empleó durante su tiempo aquí en la tierra fue de compartir a sus discípulos a través de parábolas. Amén. El mensaje de esta mañana se titula Las parábolas del reino. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo 13:1. Amén. Dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se les juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Guarde ese capítulo 13 de Mateo. Va a ser bien importante para este mensaje que lo tengamos en mente, y vamos a leer esa parábola, porque no queremos que nos quedemos así con la pequeña introducción nada más, sino que quiero que la leamos y que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. Entonces los discípulos, mientras ellos caminaban con Jesús, definitivamente aprendían bastantes cosas a través de las enseñanzas que Jesús les hablaba. Y a veces el Señor les hablaba claro, les hablaba de cómo ellos deberían de vivir su vida. Hablaba claro de cómo ellos iban a salir, a hablar de la palabra, a sanar enfermos. Les hablaba de cómo ellos eran la sal de la tierra, cómo ellos eran la luz del mundo. Amén. Les hablaba con enseñanzas que eran algo, no quiero usar la palabra sencillos, pero tal vez un poquito fácil de entender. Pero de repente el Señor decidió empezar a compartir a través de parábolas, a dar enseñanzas a través de parábolas, y lo hizo con intención, fíjese, tanto de que los discípulos se quedaron como si impresionados, y hasta le pedían explicación, explicación de modo de que ellos pudieran entender las parábolas.
porque esa es la clave, hermanos. No solamente poder leer esas palabras, parábolas, pero también saber entenderlas, saber asimilarlas, saber recibirlas y ponerlos por obra. Amén. Vamos a empezar con una definición de qué significa una parábola, porque hemos oído eso de un montón de veces. Sabemos del parábola del sembrador, hemos oído de la parábola del hijo pródigo, de las fiestas bodas, de los 10 vírgenes. Amén. ¿Cuántos han oído de parábolas? Amén. Todos, ¿verdad? Pero fíjense que esa palabra me llama la atención lo que significa. Significa arrojar o colocar al lado de. Lleva la idea de colocar una cosa al lado de la otra con el objetivo de comparar. En otras palabras, el Señor utilizaba la parábola de modo para comparar, hacer una comparación. Amén. Porque el Señor, cuando hablaba del reino de Dios, se van a fijar cuando vayan a leer la palabra de Dios, se van a fijar que cuando hablaba de parábolas decía: el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios es semejante a, y van a ver eso bastantes veces cuando ven esas parábolas. Y fíjense que eso lo hace con intención, para darnos una enseñanza, pero hacer como una comparación. Y hace la comparación porque también una parábola es un relato corto, una forma de historia sencilla. Puede ser real o inventada, pero no es una historia fantasiosa, sino que es mediante la cual Jesús establece una comparación. Amén. Entonces vamos a regresar ahí en Mateo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a leer a partir del verso 3, vamos a leer hasta el versículo 9. Mateo capítulo 13, versículo 3. Amén. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén, amén. Dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había hecho mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Mira al hermano que tenga la par y dígale: el que tenga oídos para oír, que oiga. Perdón, hermanos, ando un poquito engripado, pero con la ayuda del Señor aquí vamos. Amén. Me van a oír. Esa parte me llama la atención porque a través de la palabra, estudiando este mensaje, vi que el Señor le decía eso con intención. Le decía: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Será que toda la gente recibiendo esa palabra no estaban oyendo las palabras de Dios? Claro, todos estaban atentos. Por cierto, si leen ese capítulo y el que sigue, el versículo 14 de Mateo, es el momento cuando todo se empezó a juntar tanta gente, que llegó el momento cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces. En el siguiente capítulo, ahí estaba juntito. Toda la gente le llamó la atención no solamente los milagros que hacía Jesús, pero su forma de hablar, su forma de compartir. Y algo interesante que vamos a ver ahora, pero lo que se ve en la palabra, es que las palabras que Jesús compartía, como que al parecer tenían dos efectos: o cambiaba a las personas, o definitivamente ofendía a las personas. Se ve eso en la palabra, fíjese. Porque cuando Jesús compartía la palabra, habían vidas, almas que se cambiaban. Jesús le decía: ve y no peques más. Sanaba a las personas y les hablaba sobre el reino de Dios. Pero también alrededor había gente que no le gustaban las palabras que Jesús compartía. Habían personas, los fariseos. ¿Cuántos conocen los fariseos? Fariseos eran expertos, doctores experimentados en la ley de Moisés. Conocían toda la palabra del Antiguo Testamento hasta ese punto, ¿verdad? Conocían la palabra.
Y lo que les enojaba era de que Jesús compartía palabra bíblica. Porque se van a dar cuenta que muchas de las palabras en el Nuevo Testamento, escrito está, como dijo el profeta tal. Porque Jesús conocía palabra también. Y venían estos fariseos y se molestaban. Tanto que querían apedrearlo, querían matarlo, lo querían acusar, lo llamaban un hereje. Decían que él estaba compartiendo blasfemias, pero ahora nosotros conocemos que ellos no lograron reconocer que era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, llegó el momento de que Jesús tomó la decisión de empezar a compartir a través de parábolas. Porque, como vamos a ver, hay personas que entienden las parábolas y hay personas que no entienden las parábolas. Amén. Vamos a ver los propósitos de las parábolas. Quiero llevarlos a Mateo capítulo 13, versículo 10. No perdamos ese capítulo 13 de Mateo. Ahí vamos a enfocar nuestro estudio. Mateo 13, 10. Vamos a leer hasta el 17. Amén, hermanos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Todavía estaba en el 15, perdón. Y con el corazón entienden y se convierten y los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Jesucristo y sus discípulos estaban rodeados de pueblo que necesitaba palabras de vida eterna, necesitaban palabras de Dios, y muchos de ellos recibieron, seguían a Jesús, tanto de que, como les repito, en el capítulo 14, a continuación de este capítulo, se ve donde la gente se había acumulado tanto que habían 5,000 hombres, dice la palabra, no contando los niños y las esposas. Ya se imaginan cuántas personas estaban ahí. Y qué clase de voz tenía que tener Jesucristo para hablar y que todos oyeran. Imagínense, hermanos, aquí sin mi micrófono, los que están hacia atrás, ¿me logran oír? Más o menos, ¿verdad? Un poquito menos que con el micrófono. Pero se imaginan, hermanos, si hubiéramos 5,000 personas oyendo palabra y yo sin micrófono, más Jesucristo tuvo la capacidad de compartir a todos esos millares de personas que estaban presentes. Entre ellas, esas personas, había gente que estaban curiosos, había gente que estaban necesitados, pero también había gentes que tenían mala intención, que no querían oír palabra, porque los fariseos durante ese tiempo estaban buscando pruebas o evidencias para poder acusar a Jesucristo, tratar de acusar a Jesucristo a través de sus palabras. Y eso lo vemos en la palabra. Entonces Jesús decidió compartir a través de parábolas. Y él dijo: tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. Y les explicó, dice la palabra, que cuando estaba con sus discípulos, a ellos se les reveló los misterios del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos discípulos de Jesucristo? Amén. Entonces, si eres discípulo, hermano, quiere decir de que el Señor está dispuesto a enseñarte, a revelarte los misterios del reino de Dios. Nos dejó esas sagradas escrituras para que pudiéramos aprender de esas sagradas escrituras. Por eso siempre, cuando comparto con los jóvenes, les digo:
Es importante conocer palabra, jóvenes. Palabra. Hay que leer la palabra. Siempre oímos eso, pero se nos olvida. No sé si les ha pasado. Yo soy el primero en admitir, hermanos, que más antes, cuando yo quería estudiar la palabra, leía y leía. A veces de repente encontraba que leía 3, 4 capítulos. Pero cuando trataba de recordarme de lo que acabo de leer, como que no me acuerdo de nada. Mi mamá decía de que uno a veces se pone a leer la palabra, pero lo lee no han oído que uno lee a letra muerta. No sé si han oído de eso. Y uno lee, pero no entiende. Así como dice la palabra, que tenemos ojos, pero no vemos. O a veces, no sé si aquí no, ¿verdad? Yo sé que aquí no, todos ponen atención. Cada vez que comparte el hermano Balmore, todos salimos con el mensaje así bien claro en nuestra mente, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. No hay todos los amenes. Pero nos pasa, hermanos, a veces nos vamos, y nos preguntan, ¿cómo estuvo el culto? Bien bonito, bien poderoso, estuvo hermoso el culto. ¿De qué se trató? Pues fíjese que, y uno se queda pensando. Me ha pasado, yo sé, a mí me ha pasado. Yo sé que usted también, aunque no diga amén. Nos pasa que a veces tenemos nuestros oídos, pero no oímos, porque, no sé, el afán de la vida, tenemos otras preocupaciones. Se nos olvidó la estufa que lo dejamos encendido, se nos olvidó dejarle comida al perro, al gato. Estamos preocupados por nuestros quehaceres, nuestras responsabilidades de la semana. Amén. Tenemos eso en la mente. Una vez se va a dormir, uno se va a acostar y tiene, a veces cuando uno se acuesta es cuando lleva la mente al 100, que uno está pensando en todo y le cuesta dormir. Pero qué feo que sería que si uno llega a la casa de Dios, donde está presente la presencia de Dios, sin que uno logre oír y uno no logre ver. Amén. No puede pasar, nadie está exento. Así que el Señor decía en su palabra, a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Ok, vamos a entrar porque eso fue mi introducción. Den un aplauso al Señor si se anima. Rápidamente quiero compartirles cuatro propósitos de las parábolas que el Señor Jesucristo nos dejó en la palabra. El primer propósito, como vimos, es que las parábolas revelan a sus discípulos los misterios de Dios. Y esa es la clave. Las parábolas revelan a sus discípulos, hermanos, no a todos. Y eso es importante, hermanos, lo digo porque hay personas en este mundo que profesan ser doctores o estudiados, profesan tener educación hasta del college, y he sabido de personas que no tienen a Dios, que hasta han intentado usar la palabra para según desacreditar la palabra. Más antes yo vi una página de internet, no me acuerdo cuál era, pero era una página como de una asociación de ateos. Y lo primero que sale en la página, principalmente, fíjense, hermanos, que lo primero que uno va a ver en la página, no sé si todavía es así, esto fue hace como más de 10 años, pero lo primero que uno iba a ver en aquel entonces en la página de una asociación de ateos, personas sin Dios, es palabra de Dios. No sé si sabía eso. Son versículo, 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 versículo. Y abajito del versículo, según ellos, ponen una explicación donde ellos supuestamente desacreditan o profesan tener evidencia de cómo la Biblia se contradice. Amén. Pero ¿cuántos saben que la Biblia no se contradice? Amén. Lo que pasa es que las personas lo leen a letra muerta. A ellos no se les es dado conocer los misterios de Dios, mas a los discípulos de Jesús les es dado conocer los misterios de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Entonces, rápidamente, Mateo 13, 10 y 11, Jesús les dijo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros
es dado saber los misterios del reino de los cielos, a ellos no les es dado. Amén. Fíjese que cuando se busca la palabra misterio en el griego original, como la Biblia es dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por tanto, cuando uno busca el raíz de ciertas palabras en la Biblia, los busca el hebreo original, ¿verdad? Cuando uno busca en el Nuevo Testamento, busca el griego original y tiene su significado. Entonces, significado de misterio, viene el griego mysterion, que significa, representa una verdad espiritual que había estado oculta al entendimiento humano, pero que ha sido revelada en los postreros días. Amén. Los discípulos en aquel entonces tenían una bendición tan grande que tenían a Jesús ahí, cara a cara, frente a frente, para poder darles las explicaciones, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros ahora que estamos aquí leyendo estas escrituras? Porque no sé si ustedes han leído algún versículo, algún capítulo, tal vez un par de versículos que lo lee y no logra entender lo que dice. A mí me ha pasado, yo soy el primero en decirles. A veces hay palabras en las escrituras que es tan profunda que requiere de que uno lo lee 1, 2, 3, 4, 5 veces, varias veces. Y también no solamente leerlo, pero pedir revelación de parte del Espíritu Santo. Ahora nosotros, hermanos, usted y yo, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a entender las Sagradas Escrituras. A veces nos revela algo nuevo que está en las Sagradas Escrituras. Y me encanta un versículo que está en las cartas paulinas, donde Pablo, no me acuerdo a quién se lo escribió, si fue a Efesios, a la iglesia en Gálatas, pero les dijo: a mí no me es molesto escribirlos estas mismas cosas. En otras palabras, a Pablo no le molestaba volverles a repetir las mismas cosas, porque a veces es necesario repasar y repasar y repasar la palabra. Amén, hermanos, para que se nos quede grabado. Amén. Y nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo para que nos pueda instruir y iluminarnos en la verdad, en la verdadera interpretación de las Escrituras. Quiero llevarlos a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Aquí vamos a ver una verdad algo fuerte que me llama la atención bastante, y ahorita les explico por qué. ¿Lo tienen, hermanos? 1 Corintios 2:14 dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se le han de discernir espiritualmente. Amén. Esa es una verdad grande, hermanos. Hay personas que no tienen a Dios, o tal vez no han conocido a Dios, o de repente, lamentablemente, se han alejado de Dios y su mente se ha quizás, diría yo, bueno, se ha alejado de Dios. Y oyen algo en la palabra, o oyen la manera de cómo un creyente vive su vida, y dicen: ese está loco, es una locura. Ejemplo, en Mateo 5:44 dice: amad a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Cómo suena eso, hermanos? ¿Suena como algo lógico, con la lógica humana, o suena como una locura? Para el humano natural es una locura. El humano natural no va a bendecir a una persona que lo está maldiciendo. Para el humano natural no va a amar a su enemigo. ¿A quién se le ocurre? Mas Jesucristo nos dejó esa verdad: amad a vuestros enemigos, bendecid a quienes os maldicen. Es bien fácil leerlo, hermano, pero ¿qué cuando te encuentras con la pura realidad de una persona que al parecer es tu enemigo y que te haga un mal, te haga un daño, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea espiritual, ya sea financiero? ¿Cómo uno se siente adolorido, uno se siente traicionado, uno se siente enojado? Pero qué tal que si en ese momento uno tenga la capacidad de amar a esa persona, tenga la capacidad de decirle: Jesucristo te bendiga. Es como decimos
En nuestro país en mi país es yuca. Difícil. Otro ejemplo. El que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quién quiere perder su vida, hermanos? Más antes de ese versículo, también en Mateo 10:39. Y fíjese que interesante que unos capítulos antes de que empezó a hablar en parábolas, él dice, el que haya su vida la pierde, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El ser humano no quiere perder su vida. Amamos nuestras familias, nuestras casas, nuestra posición. Amamos el estilo de vida que tenemos. Y quizás para uno se le hace difícil la idea de perder su vida. Pero aquí dice que si perdemos nuestra vida por causa de aquel que nos llamó, tenemos vida y vida eterna. Un último ejemplo para ir avanzando. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es el momento cuando Jesucristo estaba hablando con uno de los sacerdotes, los fariseos, Nicodemo. ¿Ustedes conocen a Nicodemo? Él era alguien que conocía la ley, conocía toda la ley de Moisés. Era una persona bien estudiada, pero no podía entender ese concepto espiritual que Jesucristo le presentó de nacer de nuevo. ¿Acaso tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre?, dijo él. Estaba pensando en lo carnal, amén. No estaba pensando en lo espiritual. Y Jesús le decía, si te hablo de cosas de aquí de esta tierra y no lo entiendes, ¿cómo vas a entender las cosas del cielo? Amén. Entonces es importante, hermanos, de que pidamos revelación. Amén. Porque si somos discípulos, si usted y yo somos discípulos, a nosotros es dado conocer los misterios de Dios. Amén, hermanos. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Vamos a un segundo punto rápidamente. El siguiente propósito que tiene, primero vemos que el primer propósito es revelar los misterios de Dios a los discípulos. El segundo es, las parábolas esconden de los duros del corazón los misterios de Dios. Mateo 13, vamos a leer 12 y 13. Mateo capítulo 13, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Mateo 13, 12 y 13. Gracias, hermano. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Amén. Un capítulo antes, el capítulo 12, si ahí lo invito a que en su casa lo lean. El capítulo 12 habla de cómo el Señor Jesús estaba sanando en el día de reposo y los fariseos querían acusarlo. Y ¿cómo es que tú puedes sanar en día de reposo? Y de repente también se les cruzó alguien que tenía espíritus inmundos y el Señor los libró. Y decían, por Belcebú saca esos espíritus. Y Jesús les daba más verdades, que un reino dividido entre sí no puede prevalecer. Y prácticamente estaban blasfemando en contra de Dios. Entonces Jesús, en vez de ya seguir enseñando así a través de una enseñanza un poquito más clara como les estaba compartiendo, tomó la decisión de empezar a enseñar en parábolas, porque esos están versículos después, hermano, o antes más bien. Entonces por eso Jesús, después de estarles predicando a ellos con sinceridad, con claridad, y empezó a ver la actitud de algunas personas, más bien los fariseos, decidió ya no perder más tiempo con ellos y empezó a narrar sus enseñanzas a través de una forma que no podían entender, es decir, las parábolas. Amén. Ellos no podían entender esas parábolas. Y me llama la atención cómo Jesús, cuando estaba enfrente de los 5,000, ahí les hablaban parábolas y todos escuchaban, y la verdad la palabra no relata si ellos entendieron o no. Y dice la palabra que cuando Jesús estaba solo con sus discípulos, fue cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Qué significan esas parábolas?
Y luego cuando les da la explicación, solo a ellos se los comparte, no se los compartió a los demás, si leen en la palabra. Amén. Y fíjense que se oye algo fuerte, pero no es que el Señor se está haciendo algo cruel en retener los misterios del reino de los cielos. No es por eso, Él está siendo justo. ¿Por qué le va a compartir a alguien los secretos, los misterios de Dios? Porque eso los va a compartir a alguien que no quiere nada con Él. Dios no va a obligar su bendición o su salvación o los misterios, no se lo va a obligar a nadie. Nosotros tenemos que tener la disposición de nuestro corazón, tenemos que ser humildes, tenemos que venir delante de Él y decirle: Señor, por favor, revélame tu palabra. Hoy en día, hermanos, hay que hacerlo. Cuando leemos su palabra, hay que estar orando al Señor, pedirle revelación, hermanos. No vaya a ser de que nos pase como aquellas otras veces, que leemos el mismo capítulo 3, 4, 5 veces y no entendamos nada. Hoy en día sucede, en aquel entonces sucedía, hoy en día también sucede, hermanos. Pero fíjese, para darles un ejemplo, imagínense a alguien que se esfuerce bastante en su carrera académica. Alguien que estudió todos los 12 años escolares y logró obtener buenas calificaciones, de modo de que logró recibir becas para ir a estudiar en la universidad. Y por sus hechos, por sus logros académicos, le otorgaron becas de modo de que no tuvo que pagar nada. Es lo justo, ¿no? Porque se esforzó y porque logró esforzarse, le añadieron más. Pero ¿qué del alumno, del estudiante que no le importó el estudio? Que de a puro panzazo pasaba de grado a grado porque no quiso esforzarse, no le tomó importancia. Quizás el estudiante de tanto no importarle que ni siquiera se presentaba a la clase, pero apenitas logró llegar a terminar el high school. ¿Será que las universidades le van a otorgar una beca a esas personas? No, imposible. Uno tiene que comprobar que uno merece tener esas becas, ¿no? ¿Cómo hacen cuando uno quiere recibir una beca? Uno tiene que aplicar, uno tiene que mostrar todas sus calificaciones, todo su historial. A veces hasta les piden escribir como 10 hojas, dando una explicación de por qué uno merece obtener esa beca. Amén. Pero el que no se esforzó, el que no hizo nada, ¿qué va a pasar con todo lo que aprendió en la escuela? Pregúntele a alguien que no muy a duras penas salió de la escuela, pregúntele sobre alguna materia que aprendió en la escuela y te va a decir que no se recuerda. Todo lo que recibió en la escuela hasta lo perdió. Así se cumple esa palabra, que hasta el que tiene lo poco se le queda quitado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Así sucede, hermanos. Hay que esforzarnos nosotros. Pero el punto aquí es que las parábolas esconden los misterios de Dios de los duros de corazón. Y fíjense que solo para darles un contexto, vamos a Mateo capítulo 12, vamos a ir al capítulo 12, 24. Y mantenga ahí el Mateo capítulo 12 porque voy a compartirles otros 2 versículos más. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Amén. Saltemos al 34. Aquí la respuesta de Jesús. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por último saltemos al 38, vamos a leer el 38 y el 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Lo interesante, hermanos, como vamos a ver al siguiente punto, es que las personas soberbios en aquel entonces pedían pruebas. Quiero ver
Quiero ver comprobantes de que tú eres el Hijo de Dios. Quiero poder palpar y sentir con mis manos. Quiero evidencias científicas. En aquel entonces a Jesús le pedían comprobantes. Querían señal, dice ahí. En el Antiguo Testamento lo mismo pasaba. Los profetas enviaban palabra de Dios y no querían recibir la palabra. Y vamos a ver a continuación de que por más que pedían pruebas, no querían recibir la palabra. Hoy en día es lo mismo, hermanos. No sé si han oído eso. Yo quiero evidencias físicas que Dios existe. Yo creo en la ciencia, dicen algunos. Hay bastantes personas que piden comprobantes, piden evidencias. Pero hermanos, aunque se les diera una evidencia, aunque Jesucristo mismo se le presentara enfrente, no van a creer. No van a creer. Porque el que no quiere nada con Dios, jamás va a creer. Mas los que tienen el deseo, tienen el anhelo de conocer más de Dios, Dios se le va a revelar a esa persona. Amén, mis hermanos. Vamos al siguiente punto. Primero vimos que las parábolas se les revelan a los misterios de Dios a los discípulos. Segundo, vemos que las parábolas se esconden de los duros del corazón. Y tercero, vemos las parábolas muestran el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Mateo 13, 14 y 15. Ahí hace un relato del Antiguo Testamento, de una profecía. Mateo 13, 14 y 15. Dice, sí, Mateo 13, 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se convierten y los sane. Amén. Si vamos a Isaías capítulo 6, verso 9 y 10, ahí vamos a ver esa profecía. Vamos a ver cómo Jesús no solamente hablaba palabras, sino que él hacía un llamado a palabras que ya estaban escritas. Amén. Isaías 6, capítulo 9 y 10. Dice así: y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus oídos, para que no vea con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Hermanos, el que no quiere nada con Dios no va a lograr entender palabra de Dios. Amén. Eso se cumplió, esa profecía, y hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. Personas que de plano no quieren nada con Dios no logran entender. Pero fíjese que Dios es tan paciente con nosotros. Dios es tan paciente con nosotros, y yo sería el primero en confesarlo, porque yo pasé un tiempo donde llegué a los pies de Cristo, conocí al Señor, empecé a servir, empecé a tocar, empecé hasta compartir en discipulados, y de repente pasé por una etapa de mi vida donde me alejé del Señor. Pasé 5 años lejos del Señor, y no, por más que me hablaban, como que uno no entiende, uno es cabezón. Amén. Pero Dios bendiga a mi mamá, que nunca cesó de orar por mí. Ella oraba y oraba, y ella me hablaba de la palabra, y ella llegaba a mi cuarto, y yo, hermanos, yo confieso que hasta le cerraba la puerta en la cara de mi mamá, porque no quería oír, porque sí es el soberbio, hermano, no quiere oír palabra. Pero por la pura misericordia de Dios, el Señor me alcanzó, y aquí estoy para dar testimonio de la grandeza de Dios. Amén. Toda la honra y la gloria sea a mi Dios. Y les digo porque Dios es tan paciente con nosotros, hermanos. Hasta con las personas que no quieren nada con Dios, Dios es paciente aún con ellos, hermanos. Y Él quiere que todos se sanen y que nadie perezca. Pero la verdad es, hermanos, y como dicen las palabras, que la persona que no quiere nada con Dios, hasta que de plano
cede el control hasta que de plano reconozca su condición delante de Dios, no va a entender palabra, no va a poder entender las escrituras. Hasta que uno de plano reconoce su falta, uno diga: Señor, yo reconozco que soy un pecador delante de ti. Ahí como que le quitan el velo a uno, hermanos. Y así es. Uno puede estar cegado en este mundo, caminando en la vida, pensando que uno es una persona buena, porque así es lo que dicen. Pues le dicen: miren, uno le dice, uno tiene que reconciliarse con Dios. Y yo he oído decir: ¿para qué me voy a reconciliar si yo no me he peleado con Dios? Uno se cree una buena persona, pero la realidad es, hermanos, que no hay bueno en este mundo, hermano. El único bueno que existió en este mundo fue Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Mateo 13, 34 y 35. Ya casi vamos a ir aterrizando. Mateo 13, 34 al 35. Dice así, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y eso está hablando del Salmo 78:2, que dice: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Amén. El Señor tenía bastante bendición en esas parábolas, pero esa bendición era para los que querían conocer de Él, eran para aquellos que querían ser discípulos de Él, pero los que no querían nada con Él, para ellos no eran. Porque lo interesante es que toda la gente lo seguía, aún más cuando multiplicó los panes y los peces. Amén. Eran bastantes personas, lo seguían a Jesús. El grupo de Jesús con sus discípulos se había hecho grande, tanto que lo buscaban, dice la palabra. Jesús se iba y luego la gente iba y lo encontraba. Pero llegó el momento cuando Jesús le empezó a hablar en profundidades. Ellos pedían pan, hermanos, así como los del Antiguo Testamento que pedían maná del cielo, pedían pan, pero pedían pan físico, porque vieron que Jesús había multiplicado los panes y los peces. ¿Quién no va a querer eso? Si uno ve de repente un milagro donde de un poquito de comida se hace bastante, ¿quién no va a querer seguir eso, ir detrás de eso? Pero llegó el momento cuando Jesús les empezó a decir, si leen en los siguientes capítulos, Jesús les hablaba de que yo soy el pan de vida. El que quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y que me siga. Y cuando el Señor le empezó a hablar de cosas espirituales, como que ya a la gente no mucho le gustó. La palabra dice que dura es estas palabras. Y luego la gente se empezó a ir. El grupo grande que se había acumulado después de que Jesús había dado alimento a los 5,000, de repente se hizo pequeño nuevamente. Y Jesús le dijo a sus discípulos, los volvió a ver y le dijo: ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? Pero le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Ellos conocían que Él tenía palabras de vida eterna, pero los demás se fueron. Y me puse a meditar en eso mientras yo estudiaba eso anoche. Y yo creo que el Señor puso en mi corazón de cómo a veces hay personas, no aquí va, yo sé que aquí todos vinieron por ese pan de vida espiritual, alimento sólido, pero hay personas que van detrás de la bendición física, van detrás de una bendición temporal, van detrás de que el Señor les sane sus dolencias, van detrás de alguna bendición de prosperidad, van detrás de una bendición de quizás que el Señor le concede un esposo, una esposa. Hay personas que, déjenme pensar, de que van detrás de una bendición terrenal, van detrás de algo aquí en la tierra. Pero de repente cuando el Señor quiere darnos algo, no de la tierra, sino algo espiritual, es como que de repente nos olvidamos. Hay personas que se van del camino. Yo he sabido de personas que han pasado años en el evangelio y de repente
se van. Y hasta lo dicen lo dicen como que si algo de orgullo. No, yo serví al Señor por 30 años, yo antes predicaba, yo antes aquí, yo antes allá, pero ahora ¿qué pasó? ¿De qué te sirve ese pasado de servicio al Señor de 20, 30 años? Todo para perder una eternidad con nuestro Dios. Amén. Déjenme pensar de que aquellas personas, aquellas almas que se fueron después de que el Señor cesó de darles ese sustento físico y empezó a querer darles un sustento espiritual, son como aquellos que de repente solo van detrás de aquella bendición temporal. Pero aquellos que son discípulos, como aquellos discípulos le dijeron: Señora, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Que así sea nuestro corazón, hermanos, para decirle al Señor: Señor, pase lo que pase, yo sé que tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y que conforme su propósito son llamados. Porque sigue diciendo eso, oímos esa parte de todas las cosas ayudan a bien, pero sigue diciendo ese versículo, si lo leen, lo buscan y lo leen, dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados. No es para todos, sino que a los llamados. ¿Cuántos son llamados aquí? Amén. Dígale a la persona que tiene en la par: el que tiene oídos para oír, oiga. Vamos al último punto. Cuarto, dice: las parábolas traen bienaventuranza a la vida de los cristianos. Amén. Y eso es verdad, hermanos. Es verdad bíblico. Bienaventurados somos los que recibimos palabra de Dios. Bienaventurados somos los que somos discípulos. Bienaventurados somos los que logremos entender palabra de Dios que ha sido revelada a nosotros a través del Espíritu Santo. Amén. Mateo 13:16, voy a ir rápido. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes son dichosos porque me tienen a mí para poder explicarles. Amén. También les digo, hermanos, somos dichosos porque tenemos al Espíritu Santo que nos acompañe, que nos revele, que nos da luz. Amén, mis hermanos. Porque sabemos que ahora se nos ha sido revelado bastantes misterios, como que hoy la iglesia, los misterios de la resurrección de entre los muertos, el misterio del milenio, el rapto de la iglesia, la segunda venida de Cristo. Todos esos son misterios que nos ha sido revelado a nosotros, su iglesia. Amén, mis hermanos. Le llevo a un versículo más, Colosenses 1:26. Colosenses 1:26 y 27. Dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Amén. Estos misterios son cosas que para algunos les son ocultos, para bastantes a través de la historia bíblica les fue oculto, pero a nosotros, a usted y a mí, se nos es revelado, hermanos. Ahora quiero llevarlos de regreso a Mateo. Ya vamos a ir terminando. Mateo 13, vamos a leer del 18 al 23. Mateo 13, del 18 al 23. Aquí es cuando Jesús les da la explicación de esa parábola del sembrador. ¿Se recuerdan la parábola que leímos al principio, verdad? Que el sembrador dejó unas semillas, algunos cayeron por las calles, a otros por las piedras, a otros en unas espinas y algunos en tierra buena. El versículo 18 de Mateo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leo, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende,
el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que la oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén, hermanos. ¿Cuántos aquí quieren ser tierra buena para esa semilla? Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la conclusión. Y lo vamos a leer en Deuteronomio 29:29. Ahí vamos a leer nuestra conclusión. Y en esta mañana, esta tarde ya, los voy a invitar a que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos dé revelación, que de verdad nos ayude a entender su palabra, que podamos ejercitar nuestros sentidos espirituales, que logramos no solo ver, pero ver de verdad, que nuestros ojos vean, que nuestros oídos oigan. Deuteronomio 29:29 dice así. ¿La tienen, hermanos? Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. Las reveladas son para nosotros, hermano. Es para usted y es para mí. El Señor quiere que nosotros logramos entender esas cosas espirituales. Y fíjense, hermanos, es importante no solamente conocerlas, pero aprendernos la palabra. Porque yo en varias ocasiones les he compartido a los jóvenes y les he preguntado: jóvenes, ¿qué vamos a hablar allá en el cielo con el Señor si no conocemos palabra? ¿Cómo es que pensamos nosotros poder llegar a la presencia del Dios mismo sin conocer su palabra que nos dejó escrito aquí? Es importante conocerlo, hermanos. Es importante que tengamos palabra de Dios escrita en nuestros corazones, de modo de que sin que tengamos la palabra frente a nosotros, que el Espíritu Santo pueda traer a memoria esa palabra clave, que se nos haga vida. Porque van a haber momentos, hermanos, difíciles en el cual nosotros no nos va a dar ni siquiera ganas de ver la Biblia, pero son en esos momentos que cuando clamemos al Espíritu Santo, Él va a traer memoria esa palabra clave. Clame a mí y yo te responderé, dice la palabra, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conocías antes. Amén. ¿Quieres cerrar sus ojos esta tarde? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia y por este momento que tenemos de poder recibir alimentos sólidos, Señor. Que aquí, así como, Señor, tú alimentabas, Señor, las almas y los espíritus de aquellos que recibían palabra mientras tú caminabas sobre esta tierra, es que así también, Señor, nosotros los que quedamos, Señor, podamos seguir recibiendo palabra y que tu Espíritu Santo nos pueda revelar esa palabra, Señor. Queremos recibir alimento sólido, Padre. Queremos crecer en nuestra fe, Señor, para que nuestra fe no flaquee, sino que vaya de aumento y en aumento, Padre. Bendice ahora a tu pueblo, Señor. Gracias te damos en esta tarde. Hay que aprovechar esos momentos, hermanos. Si quieres, dele gracias a Dios. Hay que tomar ese momento para pedirle revelación, para pedirle que nuestra fe no flaquee, sino que vaya aumentando. Señor, dice ahora a tu pueblo, Padre. Exaltemos a nuestro Dios. Tú vives y vivirás. Dónate con mi alabanza.
Bendice ahora a tu pueblo, Padre. Mira sus corazones. Llénanos, Señor, con tu presencia. A la diestra de Dios. Te exaltamos en esta tarde, Padre. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate. Levantemos nuestras manos en alabanza. Si quiere venir al altar delante de Dios, el altar está abierto. Aprovechemos estos momentos con el Señor. Damos gracias, Señor. Gracias, Padre. El altar está abierto para recibir la presencia de Dios. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Sáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. En el nombre de Jesús. Gran Cordero, Bueno eres, Señor. Bueno eres, Padre. tú vives hoy y vivirás. La palabra dice que el Señor decía a su pueblo: de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Si alabamos a nuestro Dios y en esta mañana, esta tarde estamos exaltando a Dios, que nuestro corazón esté cerca de Él, que no simplemente de labios le alabemos, sino que con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, como dice la palabra, que amarás a tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Hermanos, estos momentos que tenemos con Él son preciosos porque la palabra dice que hay que buscarlo mientras pueda ser hallado, porque el tiempo se aproxima, hermanos. El tiempo viene cuando ya no habrá tiempo para buscarlo, sino que su venida se va a estar llevando a cabo. Así que ahora es el momento de buscarlo. Y quiero que ahorita en estos momentos bajemos nuestras manos. Quiero tomar la oportunidad de que si hay alguien aquí en esta tarde que no ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, y quiere tomar esta oportunidad de recibir a Jesucristo en tu corazón, yo te invito a que levantes tu mano. Todos te pido que todos podamos cerrar nuestros ojos. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Esto es personal entre uno y Dios. Así que si hago la invitación, si hay alguien aquí en esta tarde que no ha recibido a Cristo, simplemente levanta tu mano y vamos a orar por ti. Yo sé que el Señor quiere
salvarnos, quiere que nosotros seamos sus hijos. Él te ama, hermano. Él te ama como nadie en ese mundo te puede amar. Es un amor más profundo que un amor de esposo o esposa. Es un amor de padre, de un padre celestial. Así que, hermanos, ahorita es el momento. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, levanta tu mano. Tenemos unos minutitos más. Ya vamos a ir aterrizando, ya vamos a ir terminando. Pero no quiero dejar pasar este momento de hacer esa invitación. Si hay alguien que quiere recibir a Cristo, simplemente levanta tu mano y podemos orar por ti. Gracias te damos, Señor. En este momento te pido por tu pueblo, Padre. Te pido por cada corazón aquí presente. Tú conoces a cada uno de ellos, Padre. Tú conoces sus deseos, sus anhelos. Tú conoces sus preocupaciones, sus necesidades. Así que, Señor, en esta hora yo los bendigo en el nombre de Jesús. Tú los conoces por nombre, Padre. Yo pido, Señor, que tú puedas derramar de tu presencia sobre cada persona, sobre sus hogares, sobre sus familias, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque solo tú, oh Dios, tienes palabras de vida eterna. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Oh, gran Cordero, Cantémosle a nuestro Dios por unos momentos más. Gracias, Señor. tú vives hoy, vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Gracias, Señor. Te damos. Que tu presencia, oh Dios, esté con nosotros ahora y siempre, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús. Todo lo pedimos en tu bendito nombre, Señor. Porque sin ti nada somos, Señor. Sin ti nada somos, Padre. Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque bueno eres, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso a nuestro